Entonces dice Mateo 16:13, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntaba a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, uno Juan el Bautista y otros Elías y otro Jeremías y uno de los profetas. Y Jesús les dijo, ¿y quiénes dicen ustedes que yo soy? Respondiendo Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo o Mesías es el significado de la palabra ungido o Mesías, ¿ya? Entonces, ¿qué significa ser el Mesías? Eso lo vamos a ver un poco, lo vamos a ver de ahí, que está en Isaías 61. Dice, respondiendo Jesús le dijo, bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos o del reino de Dios, y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en el cielo. Entonces advirtió a los discípulos que no le dijeran a nadie que era el Cristo. Entonces, fíjense, este asunto, esta cuestión es súper compleja. Primero, ¿cuál es la declaración de Pedro? ¿Cuál es la declaración de Pedro? La declaración de Pedro es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién era el Cristo? Para saber quién era el Cristo, usted tiene que ir a Isaías 61. Vamos a Isaías 61, porque ¿qué era para Pedro el Cristo? Los judíos la única manera que sabían quién era el Cristo era porque en Isaías 61 hablaba de un Cristo. ¿Me explico? Vaya a Isaías 61. En Isaías 61 dice, el espíritu de Adonai Jehová está sobre mí, porque Jehová me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas noticias a los abatidos. Tienen que tener siempre pensar esto los evangelistas. Por mucho tiempo los evangelistas no han llevado buenas noticias, sino que han llevado malas noticias, ¿no es cierto? Han llevado noticias de te va a ir al infierno. Hace poco iba pasando por la calle y un evangelista estaba diciendo, Cristo viene lo antes posible, te va a ir al infierno. Ya. El evangelio que predicaban los apóstoles era, el reino ha llegado a ustedes, el reino ya llegó a ustedes. ¿Me explico? Y ahí decía, metanoia, que haya un cambio de mentalidad, y predicaban el evangelio con señales, prodigios y milagros. Y era una buena noticia. ¿Por qué? Porque ellos llegaban liberando endemoniados, sanando enfermos. Entonces, había un impacto en la sociedad inmediato. Entonces, de repente llegan dos tipos a un pueblo. Estamos hablando de los 12 que lo enviaba de dos en dos, o a los 70 que envió a Samaria, ¿no es cierto? Entonces, hubieron 35 pueblos que inmediatamente, de repente llegan dos hombres echando fuera demonios de los que tenían problemas, depresión, problemas psicológicos, y sanando a los enfermos. Y la gente decía, ¿quiénes son estos dos tipos que hacen estas señales? Y de repente ellos decían, Jesucristo nos ha enviado, Él viene a este lugar, Jesucristo trae el reino de Dios donde la tierra va a ser transformada. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Ha llegado el Rey a reinar sobre toda la maldad y la injusticia de la tierra. Hay dolor, hay depresión, hay pecado, hay orfandad, hay problemas psicológicos. Entonces dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los corazones desgarrados.
o sea, gente con heridas, con traumas, ¿no es cierto? Con rechazo, a proclamar libertad a los prisioneros, o sea, a los cautivos, perdón, y a los prisioneros, apertura de cárcel, a proclamar el año de gracia de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a los que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sión, dándoles hermosura en vez de ceniza y óleo de alegría en lugar de lamentos, y manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia, plantados por Jehová mismo, para que Él sea glorificado. O sea, lo que trae el Evangelio es una transformación del ser humano, es una sanidad de cada persona, es la liberación, la apertura de cárcel, es traer al que está en lamento le trae alegría, al que está llorando le trae consuelo, al que estaba en ceniza, en una actitud de pena, de luto, le trae hermosura, alegría al que está en lamentos. Para que seamos árboles de justicia plantados por Dios mismo. Ese es el evangelio que Jesús el ungido trajo. Jesús fue ungido. A Jesús, ¿qué era ungido? Ungido era que Dios te daba un poder, una capacidad, Dios te tocaba para que tú pudieras hacer algo que es imposible. Entonces, un ungido era que Dios te tocaba, en este caso con aceite, para hacer algo que era imposible. ¿Quiénes eran ungidos? Los reyes. Los reyes de Israel estaban rodeados de las naciones más salvajes que tenían ejército profesional y el pueblo de Israel apenas tenía ejército profesional. Ya he hablado muchas veces la diferencia entre un ejército profesional y el ejército de Israel, donde agricultores o ganaderos agarraban armas y se iban a pelear. Agarraban las hoces, agarraban lo que un cuchillo, un machete para cortar leña y se iban a la guerra con eso. Y se enfrentaban ¿a quién? A ejércitos preparados desde la infancia para eso. Los filisteos, los amorreos, los moabitas, distintas naciones. ¿Quién era el líder del ejército de Israel? Un ungido, un rey. Dios ponía sobre un hombre un poder sobrenatural y fíjese esto. Los ungidos de Dios no morían en la guerra, aunque vivían en la guerra, porque la unción no les permitía morir en la guerra. Escúcheme esto, eran guerras imposibles de ganar, pero ellos no podían morir en la guerra, porque estaban ungidos para vencer. Solo morían en la guerra cuando estaban en rebelión contra Dios, como Saúl, como muchos de los reyes de Israel que murieron en el campo de batalla. Pero muchos de ellos fueron reyes ilegales. Algunas dinastías de Israel, algunas familias reinaban ilegalmente, pero los reyes que legalmente reinaron y no se rebelaron contra Dios, nunca murieron en el campo de batalla. ¿Entiende lo que le digo? Dios les daba un poder a ellos para hacer algo imposible. ¿Quién también eran ungidos? Eran ungidos los sacerdotes. Y los sacerdotes hacían algo imposible. Cuando un sacerdote mecía la ofrenda, esa ofrenda se transformaba en espiritual, era un milagro. Cuando el sacerdote mataba una oveja, ese sacrificio perdonaba pecados, se producían milagros y solo los sacerdotes podían ofrecer sacrificios. Entonces, Dios unge para hacer cosas imposibles. ¿Entiende? Dios te ungió para lo imposible. Entonces, usted tiene que ver si usted está haciendo en su vida solo cosas que van al alcance de su mano, donde no hay nada sobrenatural. Usted, o una de dos, o no tiene la unción de Dios, o la segunda, usted tiene la unción y no la está ocupando.
Cada vez que el Espíritu Santo te unge, es para hacer algo que para ti es imposible y para cualquier persona es imposible. Entonces, el objetivo del Evangelio era transformar las naciones. Mire lo que dice en Isaías 61, más adelante. Reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones. Se presentarán extranjeros a pastorear vuestros rebaños, y forasteros serán vuestros labradores y viñadores. Pero en cuanto a vosotros seréis sacerdotes de Jehová. Dirán de vosotros, ministros de nuestro Dios, comeréis la opulencia de las naciones y entraréis en posesión de su gloria. En lugar de vergüenza tendréis doble honra. En vez de humillación gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría perpetua. Hay un versículo en la Biblia que dice, estad siempre gozosos. Pregunta, ¿Jesús fue ungido para que tú estuvieras siempre gozoso? Jesús fue ungido para que tú estuvieras siempre libre. Jesús fue ungido para que estuvieras siempre alegre. Jesús fue ungido para sacarte de la prisión, para liberarnos. El corazón desgarrado fuera sanado. Entonces, cuando Pedro declara esta palabra y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué está diciendo? Está diciendo que esa unción que está en él estaba operando ya sobre Pedro. Estaba sacándolo de prisión, estaba quitándole el corazón desgarrado, le estaba dando gozo en lugar de lamento, que Jesús era la respuesta. Cuando él reconoce eso, le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Sobre qué piedra edifica la iglesia? Sobre la obra del Cristo. La obra del Cristo crea en ti una vida que el infierno no puede destruir. Antes, muchos están preocupados de ser ungidos, y está bien, pero primero tienes que ser tú liberado por el ungido antes de que tú puedas ser ungido para liberar a otros. No digo que no puedas ministrar a otros, lo que estoy diciendo es que Dios quiere que conozcamos a Jesús. ¿Quién es Jesús? No, Jesús es un hombre tierno, bueno, es amor. Pero Él quiere que le conozcas como el Cristo, como el ungido. ¿Ungido para qué? Ungido para hacer algo imposible en tu vida. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Jesús fue ungido para libertarte. Jesús se entrenó y se preparó para sanarte el corazón, para transformar tu vida, para transformar nuestro espíritu, para sacarnos de las garras del dolor y del pecado. Entonces, la unción de Cristo está para eso. Amén. La unción de Cristo está para eso. Entonces, quiero que vayamos a Gálatas 5:16. Vamos a Gálatas 5:16. Mire, vamos a Gálatas 5:1 primero. Quiero leer. Para libertad nos libertó Cristo. Estemos pues firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la religiosidad. Se refiere a la religiosidad. ¿Quién nos libertó? Para libertad nos libertó
Cristo. Necesitamos nosotros la revelación del libertador. Entonces, ocurre que muchas veces hemos predicado un evangelio, escúcheme esto, hemos predicado un evangelio de sobrevivencia. Se ha predicado por mucho tiempo un evangelio de escapismo, donde los problemas de la gente se van a solucionar con un evento apocalíptico donde Él te va a sacar de tus problemas. ¿Me explico? No te va a sacar de la tierra. Pero la libertad que la Biblia habla, solo hay una libertad, la que puede dar el Cristo. Y mire lo que dice el 5:16. Anden o caminen en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu y el Espíritu a los de la carne, y estos se oponen entre sí para que no prosigáis haciendo lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y evidentes son las obras de la carne. Mire las obras de la carne: fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras y orgías, y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como antes os dije, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios, ¿qué es? Justicia, paz y gozo. Eso es el reino de Dios. El que practica tales cosas nunca va a tener gozo, nunca va a tener paz y nunca va a tener justicia. ¿Me explico o no? ¿Por qué la iglesia no tiene justicia, paz y gozo? Porque la iglesia no ha heredado el reino. Heredado el reino. El reino no se obtiene por esfuerzo. El reino se obtiene por herencia. Escuche esto. El esfuerzo te puede dar cosas, pero la herencia no se obtiene por esfuerzo. No sé si lo entiende. La herencia nunca, un heredero no lo obtiene la herencia, no trabajó por eso. ¿Quién trabajó? Su padre. Su padre. Entonces, Dios no te pide trabajar para que heredes el reino. Nosotros no, el evangelio es difícil, es sufrido. No, es una herencia. ¿Sí? Ahora, hay cosas que bloquean la herencia. Hay cosas que bloquean la herencia. Por ejemplo, hay herencias que tienen ¿cómo se llama? Algunos artículos, que si el heredero tiene una adicción a alguna droga, no puede recibir la herencia, sino que un tutor se la tiene que administrar. Porque si tiene la adicción a la droga, puede malgastarla, ¿cierto? En algunos testamentos se deja eso, cierta herencia. Ahora, ¿qué nos roba la herencia? Fíjese esto. No satisfagan las obras de la carne. Miren, y una de las obras de la carne es los celos. Digo algo, los celos son una forma de satisfacción. Escuche esto. La rivalidad es una forma de satisfacción. La murmuración, ¿se ha fijado que cuando uno murmura, el alma de uno se satisface? Es como, oh, me dan ganas de comer. Hay gente que dice, me dan ganas de hablarle esto a mi amiga, no hallo la hora de contarle la última noticia que pasó. ¿Por qué? Porque ella desea saciar el hambre de su alma hablando de alguien. La contienda, intento saciar mi orgullo, alguien me ofende.
yo intento saciar ese orgullo que me dice pelea discutiendo con alguien. Entonces, la satisfacción no es solamente porque uno podría pensar, a ver, satisfacer la carne es solamente, no sé, los pecados sexuales, la glotonería, ¿no es cierto? Y eso es satisfacer la carne. Pero satisfacer la carne también es la envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia es, ves a alguien que tiene más hermosura que tú, ve a alguien que espiritualmente es superior a ti, ve a alguien que tiene una gran unción, y tu alma se inquieta, y tu alma en vez de quedarse ahí diciendo, wow, esa persona es admirable, tu alma como no necesita saciar esa altivez, tu alma inmediatamente envidia, y por medio de la envidia satisfaces tu alma. Le das paz a tu alma sintiendo envidia. Le das paz a tu alma sintiendo enojo. Alguien te hizo un daño y tú dices, no puede ser que ese daño quede. Pasa nomás, Claudio. Sí, mira, si así lento es peor. Mira, no puede ser que esa persona me hizo daño y no va a quedar sin venganza. No puede ser. Entonces necesito satisfacer eso que está incompleto. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a enojar con él. Me enojo con él. Y el enojo es una obra de la carne. ¿Por qué? Porque esa persona habló mal de mí, porque esa persona me hizo algo y no puede eso quedar incompleto. Tengo que yo resolverlo. Y entonces voy y me enojo con esa persona. Y esa es una obra de la carne. ¿Correcto? Entonces, sigamos con esto. La rivalidad. Hay un hermano que me trató mal en la iglesia. Hay un hermano que habló mal de mí. Yo no lo puedo dejar así. Mi carne necesita resolver ese asunto. ¿Cómo? Voy a crear una rivalidad. Esa persona me odia. Esa persona me desprecia. Y yo también la voy a despreciar. Y así sacio mi alma. Estoy alimentando mi alma de la carne. Estoy saciando y dándole paz a mi alma. Como yo estoy dándole paz a mi alma por medio de la carne, Dios no me puede dar paz. Es como le ha pasado a usted que lo han invitado a una comida, a algún amigo, y usted antes ya comió y usted llega y le dice, mira, no puedo comer porque ya comí comida chatarra en la calle. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado, ¿no es cierto? Que a veces voy a un lugar, como en el camino, llego a la casa donde me invitaron y como poquito porque ya comí en la calle. Entonces, el reino de Dios es justicia. Vamos a hablar de la dimensión de la justicia. ¿Qué se opone a la justicia? La justicia propia. ¿Qué es la justicia propia? La hostilidad, la contienda, los celos, los enojos, las rivalidades y las disensiones, las envidias. Esa es justicia propia. ¿Correcto? Un hermano me insulta, yo lo insulto de vuelta, porque yo estoy ocupando la propia justicia mía. Como yo me defendí, Dios no puede, el reino no puede operar en mi vida. No va a operar la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque ya operó mi propia justicia. Ya me sacié con la justicia propia. Por lo tanto, no me puedo saciar con la justicia de Dios. Mire lo otro que es, ¿está entendiendo lo que le digo? El reino es justicia, paz y gozo. La pregunta es, ¿en qué estás buscando el gozo? Mire, ¿en qué buscamos nosotros el gozo? ¿Buscamos el gozo en fiestas? ¿Buscamos el gozo en borracheras? ¿Buscamos el gozo en el sexo? ¿Buscamos el gozo en una relación sentimental? ¿Buscamos el gozo en la impureza? ¿Buscamos el gozo en el entretenimiento de este mundo? Por lo tanto, Dios no nos puede dar el reino de gozo.
porque ya tenemos una fuente de gozo. Solo Dios le puede dar gozo a los que renuncian al gozo del mundo. Solo Dios le puede dar justicia a los que renuncian a la justicia del mundo. Solo Dios le puede dar paz al que renuncia a la paz del mundo. Y el reino es justicia, paz y gozo. No hemos recibido el poder sobrenatural del reino que nos sanaría de enfermedades, que nos liberaría de opresiones, que nos liberaría de deuda. No hemos podido recibir el reino sobrenatural de Dios porque hemos buscado las características del reino en el mundo. La palabra dice, benditos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Solo puede ser saciado de justicia del reino el que queda con hambre del reino, no el que sacia la injusticia con su carne. Escúcheme algo, usted no es pobre de espíritu. Quiero que entienda esto, quiero que entendamos esto, porque esto es fundamental para nosotros. Sermón del Monte, Mateo 5. Mateo 5 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un envidioso no es pobre de espíritu. Un envidioso no es capaz de reconocer su pobreza espiritual. Es capaz de crearse una autopercepción mayor espiritual del que realmente tiene. ¿Me explico o no? No, yo débil espiritual, no, yo no. Si eres así, Dios no te puede dar el reino. Solo se lo puede dar al que realmente reconoce y dice, soy un pobre de espíritu. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Pero si tú sacías tu hambre de justicia con tu carne, Dios no te va a poder saciar con la justicia del reino. Son cosas opuestas. Pastor, llevo 10 años peleando con mi marido para que cambie y no ha cambiado. Es que ese es tu problema. ¿Quién te mandó a pelear con él? Como tú estás peleando con él, entonces Dios no puede pelear por ti para transformarlo. La unción del reino no puede fluir si tú estás peleando con él. Ese es justamente el problema. Pastor, llevo diciéndole a mi suegra o a mi nuera, al revés, de un lado para otro, por 10 años para que cambie y no cambia. Es que ese es tu problema. Quédate pobre, quédate con injusticia. Se hizo una injusticia contigo, quédate con la injusticia. Porque vas a ser un qué? Alguien con hambre y sed de justicia. ¿Y qué va a pasar? Dios te va a saciar. Te golpean en una mejilla. Eso es una injusticia. Deja que te golpeen la otra para que seas alguien con hambre y sed de justicia y venga el reino sobre ti. Pero el reino no puede venir sobre alguien que opera en justicia propia. Le voy a decir algo. Deja que tu carne se quede con hambre. Deje que las ganas de pelear se queden ahí. Deja que las ganas de discutir se queden ahí sin saciar. Es que no puedo estar con eso. Quédate con eso, porque Dios va a traer su justicia para pelear por ti. El problema es que hay gente que vive defendiéndose y te limita a entrar en el reino. Te limita tanto porque si tú, hermano, si tú encuentras el reino, lo encuentras todo. Busca el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido. Dios es capaz de añadirte todo. Entonces, cuando satisfacemos la carne, escúchame, ¿cuál es el deseo natural de un hermano que te golpea en la mejilla? Tú ir y golpearle la otra. ¿Me explico, no? Entonces Dios no te puede dar el reino, porque tú ya reinaste. El reino trae justicia, tú ya trajiste tu propia justicia. Dios no te puede dar el reino. Escuchen, Dios te puede hacer un milagro tan grande que puede multiplicar por 10 en un segundo,
tu ingreso económico. Dios, si tú entras al reino, es capaz de hacer locuras por ti. El reino está lleno de cosas que no tienen sentido. Escuche, Pedro dejó su trabajo de pescador, sigue a Jesús, se presenta y le dice a Jesús, hay que pagar el impuesto del templo. Y Jesús le dice, Pedro, ¿es digno que paguemos el impuesto del templo? No, pero tranquilo, ve, pesca un pez, ábrelo y adentro hay una moneda. Con esa moneda paga el impuesto tuyo y el mío. Pedro renunció a su sueldo y Dios le dio milagros económicos. Si tú renuncias a pelear con la gente, Dios va a hacer milagros en tu vida. Si tú renuncias, mire, si tú empezamos a leer las obras de la carne, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidad, contienda, celo, enojo, rivalidad, disensión, herejía, envidia, borrachera, orgía. Dice, no las satisfagas. ¿Qué busca uno con la inmoralidad sexual? ¿Gozo o paz? Hay gente que necesita paz en el alma. No tiene paz porque se siente solo, porque ha sido desechado emocionalmente. Entonces, buscando una pareja o alguien con quien y puede caer en pecado sexual, ¿cierto? ¿Qué busca? Gozo, busca paz. Y Dios a veces no quiere eso, o sea, nunca quiere eso para nosotros. Buscamos placer, que tiene que ver con el gozo. ¿Qué buscamos con la idolatría? ¿Qué buscamos con la hostilidad, con la contienda, con el enojo, con la rivalidad, con la envidia? ¿Qué buscamos con la borrachera? Buscamos paz. Yo he conocido mucha gente que es borracha o sea, y no puede dejar el alcohol y la mayoría de ellos quieren olvidar cosas, tienen trauma y los quieren olvidar. Dice, cuando estoy con alcohol o con droga, estoy en paz. ¿Y qué dice la palabra? Tenemos que aprender a vivir con cosas en nuestra vida que no cierran, que no completen. Tenemos que aprender a vivir con insatisfacción. Escuche esto. Tienes que aprender a vivir con insatisfacción en tu alma. El que ama su vida la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la ganará. ¿No es cierto? Yo me acuerdo cuando tenía 18 años, La Serena, una ciudad muy veraniega, se llenaba de verano, todo así, full verano. Y a esa edad, eh, creo que es como una edad, 18, 17 años, que la testosterona, el deseo sexual de los hombres está al máximo, ¿no? ¿Quién es hombre acá me confirma? 18 años, no me abandonen, no me dejen solo, levanten la mano, ¿sí? Levanten la mano, no me dejen solo ahora, que cuando más los necesito, en vergüenza, frente a todo el mundo. ¿18 o no? Por ahí, ya, hashtag confirmo, ya. Y yo me acuerdo que veía a la gente en el verano y veía a todo el mundo en fiesta y todo, y yo iba así con mi bajo a la iglesia. Y toda la universidad iban a fiestas, vamos, Vilche, acá en la playa estamos acá en fiesta y todo. Y la carne de uno, y yo iba con mi bajo a la iglesia a tocar y me quedaba toda la noche, y ese era mi mundo. ¿Me explico o no? Y había una insatisfacción en mi alma, un área de mi alma que no estaba siendo saciada. Había incluso quizá amargura en mi alma y no estaba siendo saciada. Y era difícil lidiar con eso, con emociones, con sentimientos, con conocer gente, con una fiesta, con amigos, con reírnos, ¿me explico, no? Mis compañeros eran graciosos, eran puros personajes, jugaban póker, Y el alma de uno buscaba eso. Y yo decía, el máximo gozo está en el reino. La máxima alegría está en el reino. No veía liberación, no veía sanidad, no veía mover del espíritu, no veía nada. Pero en mi espíritu clamaba y me decía, espera, no satisfagas la carne.
¿Me explico o no? Y muchas veces hemos batallado todos con la carne, todos en distintas áreas, mucho. Y nos damos cuenta que cada vez que satisfacemos la carne, cada vez que satisfago la carne, pierdo una dimensión del reino de Dios en mi vida. El reino de Dios pierde territorio en mi alma. Las peleas, ¿cierto? Las contiendas. Hace poco tuve una discusión con alguien ahí en intercesión y inmediatamente dije, bueno, no podemos estar así. Hay que arreglar esto. ¿Me explico? No puedo buscar saciar mi alma teniendo la razón. Tengo que quedar con el sentimiento de injusticia, porque cuando venga el reino vamos a ver la verdad. Ahora no podemos ver la verdad. Fuera del reino tú no puedes ver quién tiene la razón. Cuando el reino viene a tu vida y se establece, los ojos de tu espíritu son iluminados y te das cuenta del nivel de engaño en el cual estabas. Entonces, si hay alguien acá que te ofendió en la iglesia, vive con eso, vive con la insatisfacción de sentirte ignorada y ofendida y humillado. Vive con eso. Una vez una persona, hubo un asunto con una persona que dijo literalmente una mentira sobre mí. Así, explícita. Yo lo hablé con la persona y me dijo, bueno, no, sí, pero no. Y yo dije, bueno, con esta persona ya no voy a tener más contacto porque es tóxico lo que hizo. El Señor me dijo, no, no te alejes de esa persona. Mantente en contacto con ese amigo que hizo esa injusticia. Y vive con la sensación de insatisfacción, porque bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. ¿Rico, no? Tenemos que aprender a lidiar con la sensación de que hay algo incompleto, porque en algún momento va a venir algo completo. El que busca la satisfacción instantánea por medio de la carne va a destruir la posibilidad de que el reino te dé eso. ¿Me explico, no? Dice, los que hacen tales cosas no heredan el reino, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. En contra de tales cosas no hay ley. Los que son del Cristo, pues los que son del Cristo perdón, los que son de Cristo crucificaron la carne con las pasiones y deseos. Ser de Cristo, mire, no dice ser de Jesús, no dice ser de el Hijo de Dios. Ser de Cristo, ¿qué significa? Ser del ungido. La unción no fluye si nosotros no hemos crucificado nuestra carne. ¿Qué es crucificar la carne? Dejarla con una sensación de que no fue satisfecha. Debemos nosotros lidiar que hay cosas en nuestra alma que no queden satisfechas. Usted ve que su hijo, que su hija, o que su amigo, o que en su iglesia hay injusticia. Usted ve que su nuera maltrata a su hijo, o ve que que hay una situación en el matrimonio del lado, o que la hermana de acá es manipuladora, o que el hermano de acá es esto. Y la carne dice, hay que hacer algo con esto, hay que traer justicia a esta situación, hay que hacer algo, porque si yo no hago nada, se tiene que hacerlo. Yo he escuchado gente que me ha dicho, yo tuve que obligar a tal persona que me lo dijera por el bien de la iglesia. Explico, yo he escuchado eso en la vida cristiana, no acá en la iglesia, pero lo he escuchado. Yo tengo que hacer algo porque no puede ser. Si no lidiamos con que hay injusticia y que no hay nada que podamos hacer, sino llorar y lamentar, el reino no va a poder venir. El reino viene sobre almas no saciadas. El reino viene
sobre almas no saciadas. Pero si tú sacias tu alma, vas a perder tu herencia. No sacies tu alma con la venganza, no sacies tu alma con el enojo, no sacies tu alma con la inmoralidad sexual, no sacies tu alma, no te preocupes de tu alma, menosprecia tu vida hasta la muerte. No olvídate de ti, olvídate de tu justicia propia. La gente que vive justificándose, Dios nunca los va a justificar. Es que llevo una vida de que la gente me ataca y toda la vida la gente me ha atacado. Si tú tienes temor por eso, es porque toda la vida te has defendido y te has preocupado por ti. Cuando uno ya no vive para sí, uno se enfoca en el reino. Entonces, ¿qué me ha dicho el Señor mucho? Déjalo así, deja tu alma así. ¿Se enojó alguien contigo? Déjalo así. Pero es injusto, que sea injusto. Que Dios te sorprenda mañana con hambre de justicia, con hambre de gozo. Jesús nunca pudo haber sido el pan del cielo si él comía el pan en el desierto en la tentación de Satanás. ¿Me explico? Entonces, hay cosas que no puedes controlar. No puedes controlar que alguien te haya traicionado, un ex marido te haya traicionado. No lo puedes controlar. Pero es que es injusto, es que los hijos sufren, es que fue cruel, es que pasó esto, es que pasó lo otro. Déjalo así. Es que es injusto para mis hijos, deja que sea injusto para tus hijos, deja que sean niños que vivan injusticia para que venga el reino sobre ellos. ¿Entiende lo que le digo? Un hermano me trató mal, déjalo. Deja que haya injusticia en contra de tu vida, sin victimizarte, para que venga tu reino. El reino viene a traer justicia, paz y gozo sobre los que no la tienen. Si tú tienes justicia, paz y gozo de este mundo, Dios no te la puede dar. Si buscamos la paz en la carne, y yo constantemente, mire, yo a veces, ¿sabe lo que hacía yo cuando no sentía paz? Jugaba videojuegos. Cuando me sentía atormentado emocionalmente, me ponía frente a un computador a buscar y me olvidaba. Dios no me podía dar paz si yo buscaba paz en la carne. Si usted busca gozo en TikTok, Dios no le va a poder dar gozo. Si usted busca gozo en un mundano o en una persona o en una relación que no da fruto, Dios no te va a poder nunca dar gozo. Dios solo le puede dar gozo a los que están insatisfechos. Amén. Entonces, esa es la palabra que el Señor me dijo, que teníamos que aprender a lidiar con cosas incompletas en nuestra vida. Hay cosas totalmente incompletas en nuestra vida, pero es ahí donde Dios va a llevar el reino. Por eso la gente dice, Patricio, tengo que ir a un psicólogo, estás tan preocupado de ti mismo. ¿Me explico? No, déjalo. Aprende a lidiar con eso para que venga el reino de Dios. Que hayan cosas en tu vida que estén incompletas. Ahí se va a mover la gracia de Dios. Amén. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. En la debilidad. Solo un débil va a conocer el poder de Dios. Escuche esto. Anote esto, mire. Solo un débil va a conocer el poder de Dios. El que es fuerte en sí mismo nunca va a conocer el poder de Dios, porque ya es fuerte. Jesús le dijo a los fariseos, a ustedes no los puedo sanar porque ustedes dicen que ya están sanos. Ustedes dicen que no tienen necesidad de doctor, yo no los puedo sanar. Solo va a conocer el poder de Dios el que se mantenga en debilidad, el que sepa que es débil. En la debilidad se manifiesta el poder de Dios. Entonces, muchas veces pensamos que somos nosotros, ¿cómo lo digo? Que somos nosotros
Que no merecemos que Dios se mueva en nuestra vida por nuestra debilidad. Al contrario, por cuanto tenemos debilidad, es que el poder sobrenatural de Dios se va a mover en nuestra vida. Entonces, reconozca su debilidad. Reconozcamos la debilidad, las batallas con la carne que tenemos, las batallas con el enojo, con la ira, con la inmoralidad sexual, ¿no es cierto? Reconozcamos que somos gente que le gusta controlar. El control es una forma de saciar el alma. No puede ser que esto esté así en la iglesia. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Eso es saciar el alma. Yo siempre trato, hay cosas que la gente me dice, pero Patricio, no hiciste nada por esto, no hiciste nada. Es que yo no estoy buscando saciar ni mi alma ni la de otro. Porque a veces moverse instantáneamente es carne. A veces hay que dejar la injusticia ahí para que cuando venga el reino quede todo expuesto. Amén. Sepa lidiar con la injusticia. Sepa lidiar, todos los hermanos hablan mal de usted, viva con eso. Viva con eso. ¿Sabe que hay gente que nunca ha querido, que Dios los llamó a ser públicos, pastores públicos, y no quisieron ser públicos? ¿Sabe por qué? Porque iban a vivir mucho rechazo, mucha crítica. Porque son gente que no puede soportar la injusticia. Pero cuando tú renuncias a la justicia, no importa, y el reino va a venir sobre ti. El reino va a venir sobre ti. Usa toda injusticia como un trampolín para entrar al reino. Usa toda insatisfacción en su alma como un trampolín para entrar al reino. La gente que más crece en unción que yo conozco son gente que ha sabido lidiar con la insatisfacción del alma. Lo dejan ahí. ¿Me explico, no? ¿Cuántas veces? Porque hay gente que se mueve con unción, que tiene una revelación de Cristo, porque no satisfacen el alma. Yo no quiero ser un pastor que satisfaga su ego pastoreando. ¿Me explico, no? Si yo quisiera satisfacer mi ego, haría lo que todo el mundo quiere. A veces la gente quiere, dame para predicar, dame. Dios no me ha hablado y a veces me meto en problemas por eso y es difícil, pero yo digo, no estamos para satisfacernos. Nuestra vida no es nuestra. Y cuando satisface un área de tu vida con la carne, el poder de Dios no puede operar. Perdiste el reino, renunciaste a la herencia. Renunciaste a la herencia. Entonces a las mujeres que están casadas, dejen de pelear con su marido y tratarlo mal porque no va a la iglesia. Y lidien con eso. Lidien con eso. Lidien con que no pueden cambiar a la gente. Lidien con que no pueden cambiar a su marido. No lo pueden cambiar. Lidien con esa injusticia y va a venir el reino sobre ti, mujer. Pero si vives peleando con él, has renunciado al reino. Le dices, Dios, yo no quiero tu reino, yo voy a tomar mi justicia. Amén. Los hombres que tienen que lidiar con hijos, las suegras que tienen que lidiar quizá con nueras o con sus propios hijos que hacen cosas mal. Deja eso ahí. Es que no puedo ver a mi hijo viviendo tan mediocremente. Déjalo así. Si se casó ya no es tuyo. Es de su mujer. Deja ese matrimonio ahí. Toma, ¿y qué? Vive con esa sensación de injusticia. Es que en la iglesia tal hermana habló mal de mí y están hablando mal de los pastores. Deja que hablen mal. Mire, yo no tengo problema que la gente hable mal de mí. Muchos hablarán con razón, otros parcial razón, otros diciendo puras mentiras. Pero da lo mismo. Vivamos con esa sensación de injusticia. Vivamos con el alma no saciada para que venga el reino. El reino no viene por decreto. Que venga tu reino. El reino no viene por grito. El reino no viene porque vamos a ver a un evangelista, a un profeta, a un apóstol. El reino no viene por impartición, el reino viene por herencia. Ah, es que voy a la iglesia y aburrida la reunión. Es que el reino no viene por reuniones. El reino no va a venir por... El reino viene
por la herencia a los que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de gozo, hambre y sed de paz. Mi hijo es insoportable, pero es tu hijo. Ámalo, abrázalo, dale amor. Es que es insoportable, no importa. Ámalo, abrázalo, dale amor. El que siento que es injusto porque yo me he sacrificado por él y él es un malagradecido. Vive con el sentimiento de que tu hijo es malagradecido. Vive con eso. No intentes manipularlo para que sea agradecido. Vive con el sentimiento de injusticia, de que tu hijo es un malagradecido contigo, para que venga el reino sobre tu vida y te dé algo que tu hijo no te puede dar. Amén. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No controlemos a nadie. No controlemos la vida de nadie. No controlemos si el hermano habla mal o bien de los pastores, da lo mismo. No controlemos si el hermano habló mal o bien de ti, si el hermano te insultó o no. No controlemos lo que la gente puede hacer. Vivamos con esa sensación. Es que me trató mal y me dio pena. Vive con pena. Fáncatela. Pero en algún minuto va a venir el reino sobre ti. La pena se va a acabar porque el ungido te va a liberar, no tu justicia propia. La gente quiere quitarse el llanto con su justicia propia. Deja que el ungido te saque. Como dice Isaías 61, es la revelación del ungido la que te va a liberar. Pero renunciamos al ungido por nosotros mismos. Queremos ser nuestro propio libertador. ¿Cuántos han querido ser el propio libertador de su alma? ¿Tu alma quiere gozo? ¿Cuántos le han querido dar gozo a su alma? ¿Yo? ¿Cuántos le han querido dar a su paz? Paz a su alma. Yo. Eso sí es lo que yo me he hecho. Yo me sumergía en en video, en entretenimiento, en películas, en series. ¿Sabe que buscaba paz? No podía vivir sin paz. Buscaba saciar mi alma. Y de repente veía series y me pasaba horas y perdiendo el tiempo. Y ahora, ¿sabe lo que hago? Vivo con eso. Necesito paz, no busco nada para saciar. Solo tu reino lo puede saciar. Necesito gozo, hay nada que yo pueda hacer. Hay muchas cosas que quiero hacer para tener gozo, pero no voy a hacer ninguna de ellas. Voy a esperar tu reino. Quiero justicia, no busco mi justicia. Quiero tu reino y tu reino me va a traer justicia. El reino no va a venir porque, mire, aunque esta iglesia entre en un avivamiento, puede que tu vida siga siendo igual de triste como la era ahora. ¿Sabe que gente en avivamiento ha sido, hay gente que tiene avivamientos tremendos y en la casa no se soporta? Y a veces nosotros vemos mover de Dios tremendo en nuestra vida y al tiempo estamos, a los minutos estamos pecando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un avivamiento no te va a meter en el reino, te va a meter la renuncia. Puede estar toda la iglesia en llama y el pastor no estar en llama y los diáconos no estar en llama y los músicos no estar en llama y los hermanos de portería están en... Porque el reino, esto es sobre el reino. Y el reino solo viene sobre almas insatisfechas. Amén. Entonces quiero terminar con Mateo. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen, os persigan y digan toda cosa de mal contra vosotros por causa de mí. Alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes que a vosotros. Y antes en el 5:1 dice, bienaventurado el pobre en espíritu, porque de él es el reino de los cielos. Bienaventurado el que llora, porque será consolado. El manso, porque heredará la tierra. El que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. El misericordioso, porque alcanzará misericordia. El de limpio corazón, porque verá a Dios.
el que procura la paz, porque será llamado hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor nunca más saciar nuestra alma. Amén. Nunca más la gente sacia su alma ¿con qué? Con enojo. Alguien me hizo daño, enojo. Alguien no hizo lo que yo quiero, enojo. Alguien cometió una torpeza, contienda. Alguien me trató mal, discusión. Deja tu alma insatisfecha para que venga el reino. ¿Cuántos quieren el reino? Levante su manito. ¿Cuántos quieren el reino? Deja tu alma insatisfecha. Vive con insatisfacción. Vive con insatisfacción. Vive con insatisfacción. Miren, metamos esto, vivamos con insatisfacción. Dígalo. Viviré con insatisfacción. Viviré con insatisfacción. ¿Cuál insatisfacción? La injusticia. Viviré con el deseo de defenderme. Sacaré eso. Sacaré la justicia propia. Hace poco estábamos en el sur, tuvimos una guerra gigante y la Tabita vio que el espíritu aniquilador venía a destruirnos. El espíritu aniquilador es peor que el destructor. Porque si yo quiero destruir, por ejemplo, ese cuadro, le puedo hacer una pequeña rajadura y lo destruyo porque ya perdió su valor, ¿no? O la Mona Lisa, si yo le lanzo pintura o le paso un cortacartón y la corto, la destruí. La obra de arte, ¿no es cierto? Pero aniquilar algo es no dejar nada de eso. Y Tabita vio eso, vio que venían espíritus a aniquilarlo, a aniquilarnos a nosotros, a ellos, a mí. Y que yo le decía a Satanás, dijo que me venía a destruir. Ya van 3 veces que Satanás en un año me dice directamente que me viene a destruir. Directamente. Yo le decía al Señor, Señor me decía, Satanás no puede destruir a un alma que está insatisfecha esperando el reino. Es mejor sentir el dolor de la insatisfacción que el de la destrucción. Escuche esto, es mejor sentir el dolor de la insatisfacción que el de la destrucción, porque el dolor de la insatisfacción termina en gozo, pero el dolor de la destrucción trae muerte. Amén. Entonces, hermanos, confrontemos la carne. Si alguno tiene algo contra su hermano, llámelo hoy día en la noche o mañana y póngase a cuenta con su hermano. Y sea humilde, no diga, bueno, eso es tema tuyo, no mío. Tú estás enojada conmigo, eso es puro orgullo y basura. Sea humilde. Dígale, mira hermano, quizás yo no me doy cuenta que mis actitudes te ofenden. Te pido perdón y avancemos en el reino. Porque acá el único que tiene razón es Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que seamos una iglesia que viva con insatisfacción en la carne. Viva con insatisfacción. ¿Cuántos van a ayunar esta semana? Levanten sus manitos. Insatisfacción. ¿Cuántos van a hacer rompimiento? ¿Cuántos van a hacer levantar un altar? Que tu vida insatisfecha es un sacrificio vivo para Dios. Que tu alma insatisfecha es que, pastor, mi marido no es tierno, no es cariñoso, quiero otro hombre. Vive con esa insatisfacción y ora a Dios y dile que venga tu reino sobre mi vida. Es que los pastores de Sol de Justicia son aburridos, son acá, está bien, pero viva con insatisfacción para que venga el reino a su vida. Amén. Los que son jóvenes y no tenemos pareja todavía, futura esposa, o no nos hemos casado, hay que saber vivir con insatisfacción en el alma. Los que están solteros, saber y decirle al alma, así es la vida, así es tu llamado. Y cuando venga el reino va a traer un gozo que el mundo no puede detener. Un gozo que no puede detener. Recibí 2 palabras proféticas de distintos profetas que me decían que Dios venía a sanar el alma de la iglesia, Sol de Justicia. Iba a ser una iglesia llena de gozo. Pero primero el Señor, pero no iba a ser un gozo en las reuniones, que la gente cayera y temblara. Iba a ser gozo en las casas. La gente iba a andar en la calle con gozo. Y además la iglesia temblando y todo eso.
Padre, enséñanos a vivir en insatisfacción. Andar en el Espíritu es vivir con un sentimiento de insatisfacción. Jesús vivía con un sentimiento de insatisfacción constante, viendo a las multitudes como ovejas sin pastor y nadie que las pastoreara. Señor, perdónanos por haber querido satisfacer nuestra carne con inmoralidad sexual, Señor, con pornografía, con masturbación, con adulterio, con fornicación. Señor, perdónanos por querer saciar nuestra alma con ira, con gritería, con contienda, con peleas. Señor, perdónanos por querer enojarnos, por sentir ira, por sentir, Padre amado, enojo contra nuestro hermano, idolatría por idolatrar a una persona. Te pedimos perdón, Señor, por querer saciar nuestra vida, nuestra alma, con lo que no es tu reino. Señor, te pedimos perdón por la hechicería, por la enemistad, por los pleitos, por querer saciar nuestra alma con celos, con envidia, con contienda, con herejías, con homicidios, con borracheras, con alguna adicción, con algún fármaco, con la murmuración, con el rechazo, con victimizarnos, con discusiones en el hogar innecesarias, con sacarnos culpas del pasado. Señor, te pedimos perdón por eso y enséñanos a vivir con el alma insatisfecha. Enséñanos a vivir con el alma insatisfecha. Enséñanos, Señor, a vivir, Señor Jesús, con nuestra alma sin saciar. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. No amamos nuestra vida, no amamos nuestra persona, no nos protegemos, no somos el centro de atención. Tú eres el centro de atención. Ya no vivo para mí, vivo para ti. Yo no quiero satisfacer mi alma, quiero satisfacer tu alma, quiero satisfacer tus sueños. No quiero satisfacer mi deseo de una posición en la iglesia. Quiero satisfacer tus sueños. Escúcheme algo. Nadie es culpable de que usted no entre al reino. Usted voluntariamente ha decidido no entrar a esa dimensión de justicia, paz y gozo. Es que, Patricio, yo fui a una iglesia que era terrible antes. Nadie es culpable de que tú no puedas entrar al reino. El único responsable de que tú no entres al reino eres tú. Hemos tomado la decisión voluntaria. Hemos decidido no entrar al reino. Hemos decidido no entrar a dimensiones de gloria. Hemos tomado la decisión de ser indiferentes. Hemos tomado la decisión de controlar. Hemos tomado la decisión de manipular, de ser niños o niñas mimadas. Hemos tomado la decisión de la justicia propia. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por querer controlar nuestra vida, por querer saciar nuestra alma. Tú no tienes que saciar tu alma. Eso es como masturbación espiritual, emocional. Tienes que dejar que Cristo sacie tu alma. Cristo debe saciar nuestra alma. No es un pastor, no es la música. Es que no voy a la iglesia porque me gusta que haya música. No es la música la que sacia el alma, es Cristo, el único que puede libertar el alma. Si hay alguien en tu casa donde vives que no está a la altura, que es incómodo vivir con esa persona, con ese hijo, con tu madre, vive con esa insatisfacción. No huyas del proceso. Deja que eso esté ahí. Dios va a saciar tu alma. No busques la forma de arreglar tu vida. Busca la forma de arreglar la vida de otros. Busca la forma de ir al reino, de ser un siervo para otros. No te preocupes por tus emociones, porque lo vas a destruir. Deja que Él se ocupe de tus emociones.
No nos preocupemos de defendernos. Eso es un gran error. Es que me enoja tal persona, es que me enoja, que la iglesia no se enoje. Dios no lo llamó a usted a eso. Te va a destruir el alma. Es una obra de la carne. Disfruta. En el nombre de Jesús. Hay un mandamiento que dice la palabra. Dice, estad siempre gozosos. Está en Primera de Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. Es una orden. No sea emocional. No vayamos a la iglesia porque va mucha gente o no. No vayamos a la iglesia porque cambiaron el lugar o no. Vamos a la iglesia, no a saciar nuestra alma. Vamos a la iglesia a obedecer a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a vencer toda obra de la carne. Ayúdanos, Señor, a romper toda atadura de la carne en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido por el poder de tu Espíritu Santo que toda obra de la carne sea destruida en nuestros corazones, en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Destruye, Señor, toda obra de la carne que está operando en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, destruye la carne, destruye la carne. Señor, somos puestos en el altar del sacrificio. No queremos saciar nuestra alma con gozo terrenal. No puede una mujer o un hombre saciar mi alma. Tu reino saciará mi alma. Tu reino saciará mi alma. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo se mueva en cada corazón hambriento y sediento de ti, en cada vida hambrienta y sediento de ti, Señor. Yo quiero vivir con hambre. En el nombre de Jesús, quiero tener hambre y sed de justicia, no quiero tener justicia propia. Señor, prefiero estar insatisfecho que perdido. Prefiero estar, Señor, siendo acusado que acusando. Prefiero ser falsamente acusado que estar acusando a alguien. Señor, prefiero que la gente se enoje conmigo a yo enojarme con la gente. No me puedo enojar con la gente porque mi carne despierta en el enojo, en la ira. Prefiero, Señor, la injusticia. Oh Dios, y yo también he cometido injusticia. Y yo también le he hecho daño a gente. No me victimizo. Yo quiero tu reino, Señor. Yo quiero tu reino para que tú te manifiestes, Señor, con poder y autoridad. Quiero más de ti, menos de mi carne. Yo quiero más de ti, menos de mi carne, Señor. Yo quiero más de ti, menos de mi carne. En el nombre de Jesús. Que haya un sentimiento en nosotros de vacío, que haya un sentimiento en nosotros de cosas inconclusas. Es mejor eso a que perder nuestra vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos sobre este lugar un rompimiento espiritual. Ahora. Ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Aprenderé a vivir con la injusticia. Aprenderé a vivir con situaciones que no puedo cambiar. Aprenderé a vivir. Mucha gente quiere que todo el cuerpo de Cristo cambie para amarlo. El cuerpo de Cristo probablemente no cambie y siga habiendo enojo y persecución. Y quizás si tú levantas tu ministerio va a ser dardo, va a ser un blanco de ataque de la iglesia. Pero tienes que aprender a lidiar con eso. No sacies tu carne buscando que la iglesia sea perfecta. Eso es a veces más carnalidad que verdadera espiritualidad. Queremos y decimos que la iglesia sea así, que la iglesia sea allá. Yo quiero una iglesia así, yo quiero una iglesia allá.
¿Y sabe qué? Probablemente Dios permita que en su propia casa hayan tropiezos y haya gente envidiosa y haya gente murmuradora y algunos de nosotros te tratemos mal y seamos mala clase o tengamos una mala actitud contigo. Pero yo voy a vivir con eso. Yo no quiero que tú cambies. Yo quiero el reino. Y yo quiero que cambies por ti, no por mí. Espíritu Santo, haz un rompimiento hoy en la iglesia. Todo espíritu de mentira que ha estado en nuestra mente, en la carne, operando para satisfacerla, caiga en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de mentira, espíritu de inmoralidad, sal de nuestras vidas. Espíritu de orgullo, suelta nuestra vida. Espíritu de manipulación, suelta nuestra alma. Espíritu de control, suelta nuestra vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido, Señor, no te pido que se acaben las críticas a mi vida. No te pido que se acaben las murmuraciones y la injusticia a mí. Te pido que se acabe mi justicia propia. No te pido que se acaben, Señor, las mentiras de la gente hacia mí. Quizás aumenten. Yo te pido, Señor, que mi alma no se pierda en el camino, justificándose, defendiéndose. Déjame muerto, Señor. No me hagas justicia. No me hagas la justicia que yo quiero. Pero, Señor, que cuando yo camine en la tierra, la unción de Jesucristo liberta a los cautivos. La unción de Cristo sana a los enfermos. Y que el mundo conozca que tú eres el único Dios real. Para eso nací, Señor. No nací para defenderme. Nací para manifestar tu gloria y tu poder en esta generación. No nací para defenderme. Nací para manifestar tu gloria y tu poder en esta generación. No nací para proteger ni cuidar mi alma. Tengo la eternidad para que mi alma esté saciada en el cielo. Nací para manifestar tu poder en esta generación. No nací para vivir emociones o placer. Nací para ti, Señor, para darte placer a ti. Estoy muerto contigo, Señor. Estoy muerto contigo. A este mundo, a mis sueños, a mis anhelos. Yo no quiero la mentira de mis sentimientos. Quiero la verdad de tu reino. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Comienza a pedir perdón a Dios por el control, por la manipulación, por la mentira, por el engaño. En el nombre de Jesús. Sharabakatorobakandorobashia. Shakratorobakandorobashia. Andemos en el Espíritu. Andemos en el Espíritu. Andemos en el Espíritu. Caminemos en el Espíritu. Caminemos con un sentimiento en que la carne es insatisfecha. No te enojes. No pelees con esa persona. Déjalo. Deja que la injusticia te rodee. Deja que la injusticia te rodee. Para que cuando Él te mire, vea a alguien con hambre y sed de justicia. Más, Señor. Estoy muerto contigo. Estoy muerto a mí mismo. Estoy muerto a la mentira. Yo en el último tiempo he sido más consciente de lo importante que es la confesión de pecados. Lo importante que es ponerse a cuenta con alguien con quien te peleaste. El diablo no puede destruir a una iglesia
que ha muerto en su alma. Yo no quiero que nadie sea destruido. Yo quiero que todos procedamos al arrepentimiento, a la metanoia. Señor, te pedimos perdón por todo orgullo, por todo enojo, por toda ira, en el nombre poderoso de Jesús. Más, Señor, más fuego, más amor, más poder. Sharabakatorobakandorobashia, Brakotorobakandorobashia, Brakotorobakandorobasaya, Masharabakandaramasaya, Sharabakandorobasaya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú eres mi pan. Yo voy a saciar mi alma de tu amor. Yo voy a saciarme de ti. En el nombre de Jesús, Señor. La palabra del Señor dice en Isaías 57:12, pero yo ahora denuncio tu pretendida justicia y tus obras no te aprovecharán. Cuando clamen que te libren tus ídolos, pero a todos ellos los barrerá el viento, un soplo los arrebatará, pero el que confía en mí heredará la tierra y poseerá mi santo monte, y se dirá: allanar la calzada, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dice el alto y el excelso, morador eterno cuyo nombre es santo. Yo habito en la sagrada altura, pero estoy con el espíritu humilde y quebrantado, para reanimar el espíritu humilde y vivificar el corazón quebrantado. Él habita con el humilde y quebrantado. Que tu alma esté humilde y quebrantada delante de Él. Es más vale vivir quebrantado que glorioso y gozoso lejos de Él. Gracias, Padre, por tu iglesia. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre, nos sacie su alma, nos saciemos el alma. Vivamos con insatisfacción constante hasta que venga su reino sobre nosotros. Y vas a heredar el reino. Vas a heredar el poder del reino.